Lo que quiero tocar es una continuación de lo que vimos el año pasado. ¿Cuántos estuvieron el año pasado? Un poco menos que la mitad, tal vez. Entonces, a lo mejor voy a hacer un poco de repaso, pero lo voy a hacer de manera que no suena a lo que hice el año pasado, para que no se aburran los que estuvieron el año pasado. Quiero empezar en Génesis 18 y les quiero decir que lo que quiero tocar, a mí en lo personal, me tiene totalmente sacado de onda. Yo entregué mi vida al Señor en el 1965. Pero fíjense, y ahí tengo la Biblia que me regaló mi abuelo de Alemania, y la Biblia es en alemán. Yo aprendí a leer la Biblia en alemán antes de inglés, y ahí esta Biblia todavía la tengo, la tuve que mandar a volver a empastar, pero ahí viene la fecha y todo del evento. Y lo digo porque realmente me quedo asustado, porque esto ya son muchos años, ¿cuántos? Sí, son ya años. Y lo digo tal vez para mi propia vergüenza, porque a veces veo cosas y digo, ¿cómo es que me tardé tanto en aprender algunas de estas bases? Y veo, en este año cumplí 60 años. Y como dicen, pues ya tengo mucho más pasado que futuro. Es cierto, sencillamente es cierto. Y yo lo veo bien claro. Hace 8 años tuve un infarto que creía que me iba a matar. Y por poco Dios en su gracia me rescató la vida. Entonces uno se enfrenta con la realidad de que no siempre voy a estar aquí. De joven uno piensa que no, que hay los pobres viejitos y esto y el otro, no, pero yo todo puedo y voy a vivir para siempre. Pues no es cierto, ¿no? Y lo que quiero tocar es algo que me ha abierto de manera distinta toda la palabra de Dios, o sea, en su contexto. Para entender las piezas desde el principio hasta el final. Claro que hay muchos más temas que se podría desarrollar de esta misma manera, pero empecé a entender todo el cuadro, y esto viene incluso a través de los años que uno se dedica a la lectura de toda la Biblia. Esto viene porque uno tiene base y las piezas empiezan a encontrar su lugar. Pero eso sucede solo si nos dedicamos a la lectura de toda la palabra. Y yo he dicho muchas veces, creo que el diablo sabe mejor la Biblia que muchos de nosotros. Pero él la aplica de manera torcida. Él siempre con que Dios ha dicho, y viene con sus medias verdades y sus mentiras para engañarnos. Y nosotros que ya hemos sido engañados, no le cuesta tanto engañarnos, porque nacimos en el engaño.
Total que quiero abrir en Génesis 18. Y 27. ¿Quién es Abraham para nosotros? ¿Qué título los hombres le han dado? Padre de la fe. O sea, para nosotros en la Biblia es uno de los personajes de mayor importancia del Antiguo Testamento. Se hace referencia a este Abraham muchas veces en el Nuevo Testamento. El padre de la fe, el gran Abraham. ¿Pero qué dice Abraham de sí mismo? Dice, yo soy polvo y ceniza. ¿Qué es la ceniza? ¿Qué valor tiene ceniza? Ningún valor. Ceniza en el Antiguo Testamento representa lo despreciable, sin valor, o cuando mucho, algo insignificante. No tiene ninguna importancia porque ya no sirve para nada. Y este hombre se presenta y dice, yo soy polvo y ceniza. ¿Qué es lo que entendió? Algo entendió. Yo empecé a ver cosas en la Biblia que no supe cuadrarlos, no supe dónde colocarlos. Yo también, yo fui creado en una iglesia tradicional donde se hablaba mucho de gracia, de perdón, de un buen padre. Y cuando empecé a leer el Antiguo Testamento también habla de otras cosas, de un Dios terrible, de un Dios que dice, la venganza es mía y la voy a ejercer. Y dije, pues ¿cómo lo voy a entender ahora? Incluso en esto vamos a seguir. Vamos para Isaías 61. Y estos son lugares que yo he oído predicar muchas veces. Yo a mi manera los interpreté según la base que yo ya tuve o según los maestros que los estuvieron compartiendo. Pero pasando los años me quedé inquieto con muchas de las explicaciones que había oído. Porque más base tuve en cuanto a la lectura de toda la Biblia, más cosas me inquietaron de los que yo había llegado a creer que es así. No sé si a alguien más le ha sucedido o a lo mejor soy hereje y mejor me corren. Pues todavía no termino, a ver. ¿Quién está hablando aquí? Isaías 61:1. ¿Quién está hablando? Pues ¿quién puede tomar estas palabras en su boca? ¿Hay uno solo? Thank you. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha separado, ha puesto su mano sobre mí para algo extraordinario, para algo especial.
y ahí empieza, para traer buenas nuevas a los afligidos. Qué bueno. A mí me hacen falta buenas nuevas en mi aflicción. ¿Quién no vive un poco de aflicción? Si empezamos a contar nuestras aflicciones, todos las tenemos de alguna manera, unos más, otros no tanto, y otros lo que les espera todavía, ay. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Y ahora viene lo que se aplica para los que trabajan cárceles. Para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Está hablando de cárceles? Hay de todo. ¿Quién es el cautivo? ¿Quién es el preso? ¿De quién está hablando Jesús aquí? Está hablando de Bernie. Yo cautivo, yo preso, yo polvo y ceniza. ¿Por qué? Para proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza. ¿De qué se va a vengar? Buenas preguntas. Y ahora vamos a abrir unas citas más donde habla tan claramente de la venganza del Señor. Me voy a vengar de esto, porque he sido robado. ¿De qué está hablando aquí? Para consolar a todos los que lloran. Para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu. Ahí viene lo que Dios va a hacer con el problema preexistente aquí. Entonces tenemos que preguntarnos de qué se trata. Y para eso tenemos que ir a Hebreos 2. Y este verso lo toqué el año pasado y realmente para entender eso y para hacerlo correctamente tendríamos que leer todo lo que rodea, o sea, tenemos que ver las cosas en su contexto. Demasiadas veces sacamos cosas de contexto. Está hablando aquí del plan de salvación y al final llega al 14 y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo. ¿A qué se refiere?
está diciendo que Dios nos creó a nosotros. Esto está en el 14. Hebreos 2, 14. Dios nos creó a nosotros carne y sangre. Y para lograr Isaías 61, Jesús también tuvo que hacerse carne y sangre. Él igualmente participar también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía, ¿qué dice en la 60? El imperio de la muerte. En otras traducciones más nuevas dice el poder de la muerte. Pero ya tiene como 2 años, yo leí eso en la 60 o más antigua Reina Valera, y dice imperio de la muerte, y algo dentro de mí, algo muy profundamente dentro de mí, empezó a temblar. Y empecé a entender algunas cosas. En la caída, en Génesis 3, creo que nosotros pasamos por la vida y muchas veces no pensamos estas cosas mayormente o muy a la ligera, pero empecé a volver a tomar un vistazo a Génesis 3, a lo que sucedió en Génesis 3, y me di cuenta a través de estos otros versos, y vamos a ver unos lugares más, del éxito completo y catastrófico de Satanás. Y que todo lo creado fue sujeto al imperio de la muerte. Todo lo que Dios creó fue sujeto al imperio de la muerte, y al que lleva ese imperio, ¿quién es? El padre de la mentira. Fue un éxito total. Y entonces tenemos que pensar un poco cómo eran las cosas antes de la caída. ¿Cuáles fueron los propósitos de Dios para la creación? ¿Y cómo fue en el principio? Yo creo que fue tan distinto a lo que nos rodea que ni nos podemos imaginar la belleza y la armonía que existió en aquello, en lo que Dios había creado. Era perfecto, era una armonía increíble. Y fíjense, todas las cosas que podemos ver, lo que Dios hizo en perfección. El que dirige el imperio de la muerte tuvo un antítesis. Tuvo una antítesis para lo perfecto. ¿Están conmigo? Por ejemplo, yo me imagino que el caminar de Adán y Eva en el jardín fue lo más dulce con su Dios, su caminar con Dios, su intimidad con Dios, fue lo más dulce que uno se puede imaginar. Una armonía en esa relación increíble, ni nos podemos imaginar. Nosotros incluso en estos tiempos estamos hablando de cómo establecer esta intimidad con Dios. Es porque fue rota, fue perdida. Y el antítesis que el enemigo puso fue la religión. En vez de intimidad, de relación,
tenemos religión. Religión es la respuesta. Nosotros de alguna manera, el ser humano de alguna manera entiende que tiene una necesidad de intimidad con Dios porque son como recuerdos de aquello. No sé si me explico. Pero porque hemos sido engañados, porque el ser humano tomó la decisión equivocada y por su pecado todo fue sujetado. Dice que toda la creación fue sujetada al imperio de la muerte. Entonces, pero aún está esto ahí adentro y pensamos que en la búsqueda de la religión encontraremos la verdad. Por eso el mundo está llenísimo de religiones, todos buscando la verdad. Y nos hemos dado cuenta que en la religión no se encuentra la verdad. Es una desviación bien programada de Satanás a lo que Dios quiere. Y lo que queremos es intimidad con el Padre. ¿Ok? Otra cosa que yo me imagino. Tengo que sacar un papel. Se escondió. Hasta el papel me tiene miedo. Otra cosa que me gusta imaginarme es la relación entre Adán y Eva. Imagínense una pareja caminando en armonía perfecta. No, piénsalo un momento. Dios creó la pareja en una armonía perfecta. Creó a la mujer entendiendo bien su papel. Creó al hombre entendiendo bien su papel. No se pelearon por los papeles uno del otro. Una intimidad perfecta. Una relación sexual, porque Dios nos creó seres sexuales en perfección, sin perversiones, sin desviaciones. Imagínense. ¿Y qué tenemos en el mundo que nos rodea? ¿Cuántas parejas conoces que realmente caminan en armonía? Dejando un ejemplo. Fíjense que cuando Dios creó todo aquello, Dios dijo, el colmo de mi creación aquí en este planeta, el colmo de mi creación es el hombre y la mujer caminando en armonía, demostrando en la tierra la gloria y el carácter de Dios. Este es el colmo de mi creación. Míralos. Y Satanás los miró y dijo, entonces ahí
es en donde se tiene que meter el problema. Porque destruyendo esto, provocando problemas en esto, una victoria para mí. ¿Lo logró hacer? Porque dicen sí. ¿Tienes problemas con tu esposa? Y en esta área me quisiera enfocar un poco, pero también podemos ver otras áreas. Por ejemplo, ¿qué es la verdad? El ser humano tiene los años que tiene en la tierra, existe la búsqueda de la verdad en distintas formas. Mi hijo tiene algunos títulos en filosofía. ¿Qué es la filosofía? La búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad. ¿Qué es la religión en sí? Pues es la búsqueda de la verdad. El hombre busca la verdad. El problema es que al haber sido sujetos al imperio de la muerte, nosotros cambiamos un ser veraz a un ser engañado y lleno de engaño. Por eso Dios dijo en Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre. Y ahí empezamos a pensar: ay, sí, ¿cuántos me engañaron? A esto, el otro, y el hermanito fulano que me engañó. Y yo también empecé a pensar así hasta que empecé a entender cómo en realidad es esto. Maldito Bernie si confía en Bernie. Porque Bernie es engañado, fue sujeto al imperio de la muerte. Desde antes de nacer. Por eso mi amigo, cuando le trajeron un nieto nuevo, dijo: ay, qué bonito pecadorcito. No le gustó nada a la mamá, pero ¿cierto o no? El engaño está en mí. Después de 50 años de haber conocido al Señor, me encuentro batallando a veces, cuando me conviene algo mucho, con el engaño. ¿Qué es esto? O la ira, o lo que tú quieres. Satanás se dio cuenta que en este éxito Dios fue quitado del trono de su creación. No fue quitado del trono, pero de su creación, de nuestras vidas. ¿Y quién tomó el trono? ¿Quién tomó el trono? Satanás, el padre de la mentira. A nosotros nos engañó hacernos pensar que ahora yo tengo el trono. Tú puedes ser como Dios, le dijo a Eva. Tú puedes ser como Dios, tú puedes ser el Dios de tu propia vida. ¿Somos Dios de nuestra propia vida? Queremos pensar que sí lo somos. Y mientras nosotros pensamos así, está muy contento el que verdaderamente tiene el trono de nuestras vidas. Entonces vemos
Bueno, voy a hacer pausa y quiero leer algo, porque tengo que volver a lo de los matrimonios. No es por nada que batallamos el ser humano tanto en establecer un matrimonio. Yo he dicho muchas veces que lo más difícil para un hombre es llevar bien su propio matrimonio y su propia casa. Ni el trabajo le cuesta tanto, ni el ministerio le cuesta tanto, y todas las demás cosas. Incluso el hombre es el hombre cristiano es muy hábil para engañarse a sí mismo. ¿Están aquí? Y decirle a su esposa, pero querida, es la obra de Dios, y utiliza la obra de Dios como pretexto por no ocuparse en la casa donde tiene que estar también ocupado en su relación con su mujer. En España estuve compartiendo un día en un centro muy numeroso, con todos los líderes, con sus esposas, y les dije, ¿cuántos se han dado cuenta? Y todos ellos pasaron también por ahí, ex-drogadictos, se casaron, y normalmente cuando se casan pues ya pueden llevar una casa de 30, 40 chicos o chicas. Y les dije, ¿cuántos se han dado cuenta que es mucho más fácil estar ahí ocupado en la casa de chicos que estar en tu casa con tu esposa? No, pues esa es la obra de Dios. Y ella tiene que entender que esto va primero. ¡Qué cobarde! Es cierto, es cobarde este hombre. Y no es por nada que Pablo dijo, el que no sabe llevar bien su propia casa, que no toque las cosas de la obra de Dios. Porque ahí si uno aprende en esta relación a hacer las cosas en orden y buscar intimidad y buscar armonía, ¿va a costar? Claro que nos va a costar, es porque hemos sido todos engañados en cuanto a cómo tiene que ser. No sabemos. Lo que sabemos es engaño. Y el desafío más tremendo de mi vida ha sido aprender a ser buen esposo. Y ahí voy. Alicia y yo cumplimos en este año 39 años de casados. Y nos sentimos realmente felices y bendecidos por las batallas que hemos vivido, porque nos han impulsado hacia más y más y más intimidad en todas las áreas. Y la dicha que yo tuve, como muchos saben, es haber tenido un padre que nos enseñó las bases para estas cosas. Y yo nunca conocí a ninguna otra mujer aparte de Alicia. Y eso fue después de casarnos. Porque si tú añadas todas aquellas otras cosas, simplemente te estás dificultando más aprender cómo tiene que ser. Esto no es por ningún mérito mío, es por pura gracia de Dios y por el Padre que me había dado. Pero doy gracias a Dios por esta gracia en mi vida. Y uno llega ya
a las edades que están un poco más avanzadas y empieza a pensar, pues, ¿cuáles son las cosas en la vida que realmente cuentan, que tienen realmente algún valor para mí? Y la primera cosa para mí es mi relación con Alicia, y lo cuido con todo lo que tengo y no permito que ahí nada se mete. Y ella lo sabe y por eso se siente segura en esta relación. Es dulce esto. Y como dije, la intimidad, lo que ha sido mi experiencia, la intimidad ha ido en aumento intelectualmente, espiritualmente, físicamente. Es el tesoro más grande de mi vida. Y yo creo que correctamente, después de mi caminar con Dios, es mi caminar con Alicia, y casi es tan relacionado que no los puedo separar. No los puedo separar. Si voy bien con Dios, voy bien con Alicia. Si voy mal con Dios, empiezo a andar mal en mi relación con Alicia. Lo que aprendo ahí lo aplico aquí. Y hay uno que ha escrito sobre las primeras causas, y los que han estudiado un poco, no sé si así se dice en español, Beto, tú sabes, first causes, es un término filosófico que dice que tiene que haber una primera causa en todo. Y el filósofo que empezó con esto fue Aristóteles. Okay. Él empezó con esta idea. Si hay un árbol, es que había sido una bellota. Y si hay una bellota, es que había habido un árbol. Y este árbol también tuvo una bellota y también tuvo un árbol, y ahí va, y es buscar dónde empezó este árbol. ¿Qué fue la primera causa de este árbol? Y así empezaron los filósofos a ver las cosas. Tomás Aquinas también se metió ahí, claro, de punto de vista que Dios fue la primera causa. Y así con los hombres, si hay un hijo es que había un padre. Y si hay un padre es que también fue hijo. Y padre, hijo, o sea, y ahí vas buscando hasta dónde empezó todo ese rollo. Y se llaman las primeras causas. Total que en las cuestiones religiosas hubo los que realmente esta filosofía funciona solamente para los que creen en Dios, porque van y se topan con un Dios. Esa es la única explicación. ¿Cómo más nos vamos a explicar eso? Entonces los filósofos que se dedicaron a esto, incluso teólogos, pues llegaron a esto y se toparon con un Dios. Ahí está. Sí. Y para mí, así funciona también esto del matrimonio. Y uno que escribió sobre primeras causas habla de la pérdida del equilibrio en el universo creado en la caída. No sé si les pasa, pero cuando yo llego aquí a Toluca, como es muy alto y vivo a nivel del mar, me cuesta a veces respirar. Se me va el ritmo. Me tienen que tener un poco de paciencia. En otros años, incluso me había enfermado. Estás aquí 3 o 4 días y de repente estoy con dolores de cabeza y de panza y otras cosas. Al final hablé con el médico y me dijo, no, esa es enfermedad de altura, me dijo. Y para este viaje me dio una receta, pero y me siento muy bien, pero
gracias a Dios por drogas cristianas. Pero aún así a veces como que se me acaba el aire. Quiero leer lo que encontré en cuanto a lo que acabo de compartir sobre el matrimonio. Se me hace, aunque no me acuerdo, perdóname que no apunté el autor de esto, quisiera darle sus méritos debidos. Se me hace que fue Kierkegaard, que fue un pastor, filósofo danés que vivió hace como 150, 160 años. Pero él dijo que se me hace que el sistema fundamental de todo el universo creado tiene por estándar o patrón o modelo el orden bíblico y correcto de la relación entre hombre y mujer. Y yo digo, hasta antes de la Biblia. Sí, porque ellos vivieron antes de la Biblia, ¿o no? O sea, podremos decir en la creación, porque los principios bíblicos que encontramos para el matrimonio ahora es para sanarlo. La relación correcta entre hombre y mujer. ¿Qué pasó en esta caída que se nos dificulta tanto? La mujer pierde el rumbo en cuanto al papel que le toca. ¿Cuál es uno de los problemas que tiene el hombre? A raíz de la caída. Pues ahí veo que se levantan las cejas, pero nadie quiere decir. La perversión sexual. El hombre fue creado de manera distinta que la mujer. Mas sin embargo, en la creación original, la cosa fue para satisfacción completa para ambos, ¿o no? Por diseño de Dios. Pero por ese lado se perdió algunas cosas, por ese lado se perdió otras, y el hombre anda buscando cómo poner eso y su problema es cuidar sus ojos, cuidar sus deseos, cuidar sus impulsos. ¿Sí? Todo porque Dios puso eso ahí, pero no para ser usado como hoy en día en el mundo se usa, desde la caída. ¿Sí? Cualquier distorsión en la estructura de la relación hombre y mujer correcta tendrá por consecuencia distorsión en toda la humanidad. Primeras causas. No es manipulación alarmista o exageración al creer en el Creador y la paternidad de Dios y después rehusamos y rechazamos el asignado papel de hombre y mujer. Entonces, en esencia, estamos rechazando el dominio y el reino de Dios en nuestras vidas. Ya suficiente de esto, pero es para darle peso a la importancia de cuidar tu familia. Y si es necesario salirte del ministerio un tiempo para encontrar un equilibrio mejor en tu vida familiar, hazlo. Porque tarde o temprano vas a echar a perder las dos cosas. Bueno. Ya vamos terminando. Vamos a volver a Isaías y tocar
unos versos más y esto nos va a preparar para la próxima que me va a tocar. También ahí en Isaías 1, cuando habla de la liberación de los cautivos y de los presos, podemos ver en Apocalipsis 1:4, cuando tenemos el cuadro de Jesús presentado ahí, y fue Mark que habló del Padre y cómo este es el mismo Padre. ¿Se acuerdan de esto y lo otro? Estoy de acuerdo, pero el cuadro que yo tengo en mi mente de Cristo es este de Apocalipsis. Esto me impresiona. Este es mi Cristo. Este es mi Dios. No es un medio afeminado con un vestido blanco, con sus sandalias que anda por ahí besando bebés. Estos son los políticos. Pero vuelven a leer Apocalipsis 1:2. Pelo blanco como la nieve, como la lana blanqueada. Es sabiduría pura, sin engaño. Y esto lo del engaño lo vamos a aclarar más adelante. Ojos que le salen llamas de fuego y que penetran a nuestras vidas. ¿Qué le sale de la boca? La espada, que es la palabra. Pies de bronce, bruñido, refinado, etcétera, etcétera. Ahí lo pueden leer, pero también dice que este Jesús vino para librar a los cautivos, que somos tú y yo por la caída. Esto de salir de este imperio de la muerte no es automático ni mágico. Dios sí creó un plan y podemos leer, y con esto voy a terminar si puedo, nada más unos versos. Hay muchos que hablan de esto. Isaías 34:8. Porque es día de venganza del Señor, año de retribución para la causa de Sión, para la causa del pueblo que he escogido. En Isaías 63 y en el 4, porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Y 59:17. Y después en Jeremías 46 días, dice que para vengarse de sus enemigos. En Nahum 1 dice celoso y vengador e irascible. Uy, ¿quién es este Dios? Celoso, vengador, irascible. En Romanos, Nuevo Testamento, la venganza es mía. Y en Hebreos 10:30, la venganza es mía. ¿De qué se trata esta venganza? Dios dijo, el enemigo engañó. Toda mi creación fue sujeta ¿a qué? A esclavitud, al imperio de la muerte. Y desde el momento que sucedió, que si no es antes,
Dios ya desarrolló un plan para rescatar lo suyo. Esto es lo que significa redimir. Yo fui redimido, no por mí mismo, ni porque tuve ningún valor, sino porque Dios se iba a vengar del quien le había robado. Pero había que hacerlo correctamente. Entonces Dios echa a andar el plan. Y ahí vemos que todo el plan, todo el Antiguo Testamento, todos los acontecimientos del Antiguo Testamento, paso por paso, y solo los que se han dedicado a la lectura para entender algo de contexto, entenderán lo que sucedió ahí con Moisés, el pueblo de Israel. Después los reyes. Habíamos hecho en otros tiempos un estudio sobre Melquisedec. El plan de Dios fue tener un reino de sacerdotes. Todo esto no empezó con Pedro y en Apocalipsis. Esto empezó con los jueces y con Melquisedec. Esto también es un tema textual que tú puedes seguir por toda la Biblia. Los reyes echaron a perder mucho. Y después el cautiverio. Y Dios dijo, pero no puede terminar aquí. Esdras, Nehemías, se tiene que reconstruir esto, porque desde aquí vendrá el vengador, el Cristo. Y los manda a reconstruir Jerusalén. Todos son pasos del plan de la venganza de Dios para redimir lo que el enemigo se había llevado. Termina en Zacarías, dice, tráeme a Josadac, el sumo sacerdote, y a Sofonías, que fue el gobernante que reinaba con la corona, y dice, toma la corona y ponla sobre de Josadac. Esto es el reino de sacerdotes. Y dice que este va a ser el que viene. Y después viene Cristo, el rey sacerdote. Y pasa Cristo por sus enseñanzas, desarrollando el plan de su Padre para rescatar a todos los que quieren del imperio de la muerte. Y al final, antes de morir, dice, ley y profetas, Moisés, Elías, ahí en el monte. Esto ya cumplió. Después, todas las cosas que sucedieron ahí antes de morir, maldijo la higuera. Esta cultura había sido un representante, pero no es. El templo, limpió el templo. Muchas cosas, muchos detalles. Y después tenemos que leer en Lucas 22. Y ya termino. En la cena. ¿Y qué sabemos? Lo compartió Stuart en la mañana. Venga tu reino. ¿Por qué? Es que de momento existe otro que se llama el imperio de la muerte. Pero tiene que llegar otro para nosotros poder ser trasladado, Colosenses 1:12, del imperio de la muerte. ¿A qué? Al reino glorioso del Padre. Entonces todo este hablar de los cautivos y de la venganza está enfocado en esto. La venganza del Señor fue en contra
del imperio de la muerte que se había apoderado de lo que Dios había creado. Y dijo, esto es mío y de alguna manera me lo voy a redimir. Y cuando yo empecé a ver la importancia del reino, y ustedes saben porque yo tengo años tocando este tema, un poco aquí, un poco allá. Y aquí viene Jesús en la cena, comiendo con los suyos. En el 14, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Fíjense que lo que Jesús tiene en el corazón en este momento. ¿Me voy a morir? Esta es la última que vamos a comer de esta manera en el mundo en que vivimos, en cómo está el mundo. Pero cuando yo regrese, la volveremos a comer. Y ahora va a ser en el reino de mi Padre. No entendemos la importancia de esto. Jesús dice, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Intensamente. Siéntelo. Toda la historia hasta acá fue para este momento, para librarnos del imperio de la muerte. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de mi Padre. A veces no sabemos apreciar lo que Dios hizo por nosotros. El plan que Cristo desarrolló para redimirnos y sacarnos de este imperio oscuro de la muerte. Y viene la resurrección y aún así los apóstoles todavía no les entra muy bien, pues fue mucho. Fue mucho. Para ellos son 3 años, para mí llevan 52. Y a continuación en Pedro entonces dice, ahora otra vez tengo un reino de sacerdotes. Esto fue mi plan original. En Romanos 8, toda la creación gime a uno esperando que estos hombres entiendan esto y se empiezan a manifestar como seguidores de Cristo que viven en el reino de Dios. Todo mundo lo quiere ver. La creación ni sabe lo que está deseando ver, pero esto es. Hemos sido redimidos por la venganza de nuestro Dios, que es celoso por su creación. Y ahora nosotros también nos tenemos que vengar. ¿Están conmigo? De lo que hemos perdido, de lo que hemos sido engañados. Y dedicarnos a buscar la verdad y hacer todo posible por vivirlo y vivir vidas transparentes. Restablecer lo mejor que podamos nuestros matrimonios para que sean algo que refleja la gloria de la creación inicial de nuestro Dios. Intensamente he deseado esto, porque en la próxima va a ser en el reino de Dios. Y yo de joven salí de la iglesia porque estuve totalmente aburrido.
Amaba a Dios, pero aburrido. Siempre en domingo y siempre lo mismo. Y le dije a Dios, llévame por donde encuentro la realidad de lo que yo veo escrito aquí. 20 años de edad tuve. Porque si no, el mundo se me está haciendo muy atractivo. Pero tengo que entender. Y Dios dijo, no yo te llevo. Renuncié a la iglesia, me fui. En un año más, 2 años más estuve viviendo en la sierra de Oaxaca. Con mi esposa de 1 mes. ¡Qué aventura! No se lo recomiendo. Pero nos sirvió porque aprendimos a depender uno del otro y querernos, desarrollar intimidad uno con el otro. Y les aseguro que Dios escuchó mi oración. Y aun si yo he sido lento en aprender, me mostró poco a poco su reino. Y es la cosa más emocionante, aparte de mi intimidad con Dios por Cristo, que existe en el mundo. Porque es una verdad pura. Algo en que puedes depositar tu vida, tu confianza. Esto nos va a servir de trampolín para lo que vamos a ver mañana. A mí me fascina este libro. No tiene fin las cosas que uno descubre ahí. Es como Dios, no tiene fin. Las riquezas que hay ahí. Padre, tantas gracias te damos porque tú te has vengado. Tú nos has redimido. Tú nos has abierto la salida del imperio de la muerte y has preparado y tienes para nosotros un reino sin igual. Un reino tan emocionante, tan desafiante. Te agradecemos estos momentos y pedimos que tu Espíritu se encarga de hacer la obra en el corazón, Señor. A pesar de quiénes somos. A pesar de quién soy. Gracias, Padre. ¿Cómo te daremos las gracias? Gracias, Padre. Amén.